Direcciones y planos cristalográficos. Índices de Miller. Es un sistema de notación cristalográfica para definir planos y direcciones en redes cristalinas. Direcciones y planos se representan por grupos de 3 números enteros. Por convención, los enteros negativos se representan con una barra como -1 sobre el número, para por ejemplo el caso de -1. Se obtiene los índices de Miller calculando las intersecciones H, K y L, o números de traslaciones, con los 3 ejes fundamentales del cristal. Direcciones cristalográficas. Una dirección cristalográfica es una línea imaginaria que une nodos, átomos, iones o moléculas de un cristal. Su notación es, en el caso de una única dirección, se las escribe en 3 llaves, entre este tipo de llaves, y cuando se habla de una familia de direcciones, se escribe con este tipo de llaves. Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección 1, 0, 0, que parte del origen hasta este nodo. La dirección 1, 1, 1, que parte del origen y hace este camino para llegar hacia ese nodo. La dirección 1, 1, 2, es esta que está acá arriba, hace este camino, básicamente como el del anterior, la dirección anterior, solo que sube un nivel más para el tercer eje, el eje K. Acá vemos, por ejemplo, la dirección IJK es paralela a la dirección IA1, JA2, KA3. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Planos cristalográficos. Los planos cristalográficos son planos ficticios que unen nodos en la red, y su notación para el caso de un único plano es escribir a este dentro de paréntesis. En el caso que quiero referirme a una familia de planos, debo escribirlo dentro de llaves. El plano HKL corta a los vectores primitivos en A1 sobre H, A2 sobre K y A3 sobre L, o algún múltiplo de estos. Bien, acá lo vemos al plano que está cortando a los 3 vectores primitivos. Ahora bien, para determinar los índices de Miller debemos conocer las intersecciones del plano en los ejes, porque los recíprocos de estas intersecciones nos dan los índices de Miller. Para obtener estas intersecciones debemos elegir un origen apropiado para cada plano, es decir, el más cómodo para determinar las intersecciones. Luego se procede de la siguiente manera. Primero determino las intersecciones, ahora vamos a ver los casos posibles. Por ejemplo, el caso 1, donde no es necesario cambiar el origen para determinar las intersecciones, las leo directamente, según el sistema de coordenadas que tenía. En el caso 2, aquí el plano en cuestión pasa por el origen, entonces se debe mover solo en la dirección de uno de sus ejes, este nuevo sistema de coordenadas, ¿no? En X, Y o Z, para determinar las intersecciones con el nuevo sistema de coordenadas. Y en el tercer caso es cuando es necesario cambiar el origen para determinar las intersecciones, pero en este caso se debió mover en más de una dirección, por ejemplo, en el eje XY, en el eje XZ, o en el eje YZ, por ejemplo, o ya, digamos, en la otra modalidad que sería moverlo directamente en las 3 direcciones, cambiar la posición, digamos, mover el origen en 3 direcciones, X, Y y Z, para definir este nuevo sistema de coordenadas y poder leer las intersecciones. Una vez que determine estas intersecciones, lo que tengo que hacer es determinar el recíproco de las intersecciones antes calculadas o leídas, y luego lo que se hace es simplificar las fracciones y se determina el conjunto más pequeño de números enteros que estén en la misma proporción que las intersecciones, obteniendo así los valores del plano HKL. Por convención, se escriben los índices de Miller adentro de paréntesis como HKL de manera tal que contenga la menor cantidad de signos negativos posible. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde debemos calcular los índices de Miller. Para eso, entonces, elijo el origen. En este caso, vamos a ver un ejemplo donde voy a tomar como origen simplemente modificando el original, moviéndolo en 2 direcciones, o sea, en el eje X y en el eje Y. Entonces posiciono el nuevo sistema de referencia. Ahora lo que tengo que hacer es calcular las intersecciones. Para eso tenemos que la primera intersección sería -1 en el eje X, sería esta distancia que está acá, -1 en el eje Y, esta otra distancia que estamos viendo, y por último tengo 2 en Z, bien, 2 positivo. Entonces ahora calculo los recíprocos me darían -1 sobre 1, -1 sobre 1 y en el último caso un medio. Luego eliminamos las fracciones, para esto multiplicamos por 2, nos quedaría -2, -2, 1 y
De esta manera, en principio los índices de Miller nos quedarían menos 2, menos 2, 1, pero recordamos que por convención se escriben los índices de Miller, HKL, de manera tal que contenga la menor cantidad de signos negativos posible. ¿Bien? Entonces, de esta manera me quedaría el índice de Miller dado por 2, 2, menos 1. ¿Ok? Este sería el plano. Bien. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero en este caso vamos a elegir otro origen. Bien, vamos a modificar la posición del origen para calcular las intersecciones. Entonces tomamos, estaríamos en un caso donde, en el tercer caso nuevamente, pero en esta oportunidad nos vamos a mover el origen en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Entonces ahora posiciono nuevamente el nuevo sistema de referencia y calculando las intersecciones me estarían quedando, para el caso de X, yo me tendría que estar moviendo aquí menos un medio, ¿bien? Estamos en la mitad de esta arista, ¿bien? Estaría pasando por ahí este plano. Entonces sería menos un medio. En el caso de Y, lo mismo, tenemos menos un medio, porque el plano está cortando a esta arista en la mitad de la distancia de la unidad, ¿no? Y en el último caso, para Z, la intersección sería 1 positivo, ¿ok? Entonces ahora calculo los recíprocos. En este caso los recíprocos me quedan menos 2 y 1. Y en este caso eliminar fracciones sería multiplicar por 1. Terminan quedando de la misma forma, o sea, no hace falta eliminar fracciones. Y los índices de Miller, en principio los obtuve como menos 2, 1. Le modifico nuevamente los signos. Bien, y el índice de Miller queda dado por 2, 2, menos 1. Y sería en este caso ahora este triangulito, pero no deja de ser el mismo plano. Bien, ahora vamos a ver. Acá tenemos una página de internet que ustedes después la pueden chequear, que está interesante para analizar. Bueno, ahora vamos a analizar este mismo caso, el caso del plano 2, 2, menos 1 y el plano menos 2, 2, 1, para que veamos que es exactamente el mismo plano. Bien, o que pertenecen a la misma familia de planos. Entonces, aquí tenemos la página nos da para los índices H, K y L 2, 2, menos 1, en este caso, nos va a calcular las intersecciones aquí, bien, un medio menos 1, y además nos va a calcular otra cosita más, que es el espaciamiento interplanar, que sería la distancia entre este plano y este plano, o entre este y este, o entre este y este. ¿Bien? Eso ya lo vamos a ver. Entonces para menos 2, 1 nos calcula otras intersecciones, pero ustedes ven acá que el espaciamiento interplanar es exactamente el mismo. Eso lo estamos viendo acá, ¿no? O sea, podemos comparar para los dos planos qué cálculo nos da, y particularmente el espaciamiento es el mismo. Entonces estamos hablando de la misma familia de planos. Lo mismo podríamos ver con estos dos planos, el menos 1, 2, o el 1, 1, menos 2. Bien, calculamos ahí con el programita. Para un caso, entonces tenemos aquí los índices, ¿bien? Los índices de Miller, las intersecciones y el espaciamiento, 1 sobre raíz de 6. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, ¿no? De algunos planos, índices de Miller. Chequéenlos, hagan digamos algunos ejercicios de la guía, pueden verlos. Aquí hay algunos ejemplos en 2 dimensiones, ¿bien? Lo que serían distintas familias de planos, el 1, 1, en 2 dimensiones, el 1, 0, el 0, 1, el menos 1, 1. Aquí tenemos ejemplos en 3 dimensiones, ¿bien? Calculando las intersecciones en función de sus orígenes, ¿bien? Aquí tenemos el sistema de coordenadas X, Y, Z, positivos todos, y en función de eso están dados todos estos índices, y se puede ver el plano, y bueno, en este caso son 2 planos dentro de la misma celda unidad.